¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hagan Algo. Una semana muy interesante para pensar qué fue lo que leyó el gobierno nacional y la oposición de los resultados de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El gobierno con una lógica de emergencia, ya lo hemos dicho, en virtud de la reconfiguración del gabinete, de una ampliación o de una mayor densidad de volumen político que no necesariamente se traduce, excepto en áreas muy puntuales, como por ejemplo el área de seguridad, en mejoras de gestión. Es decir, tiene el beneficio de la duda el gabinete nuevo o los nuevos funcionarios, pero no es una garantía que esto vaya a ocurrir, excepto, como le decía, esa actitud hiperkinética que ha tenido Aníbal Domingo Fernández en sus primeros días, en sus primeras semanas. Esto es lo que tiene que ver con el gobierno nacional, un gobierno que sigue postergando, por razones obvias, que son las elecciones de noviembre, los debates que generan las discusiones internas más severas entre las dos alas fundamentales de la coalición. Es decir, el caso más emblemático podría ser el Fondo Monetario Internacional, donde hay alguna posición, como es la de Cristina Kirchner, la de Máximo Kirchner, que están visiblemente disconformes con la idea de un programa de facilidades extendidas, un programa de 10 años, con una renegociación o con una reestructuración o con un reperfilamiento de los pagos de vencimientos e intereses que sostienen en privado, y ya lo han dicho en público, serían impagables para la Argentina en el momento de ser costeados. Por el lado del ministro de Economía, Martín Guzmán, una negociación con el quite de la sobretasa, con esta novedad de los derechos especiales de giro, que en parte son los que tienen hackeada, no sabemos a qué nivel, a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, por su actuación cuando era segunda del Banco Mundial, que dice el Fondo Monetario, que es algo que también casualmente dijo Aníbal Fernández, viene dando estos dos programas desde su creación. No hay una tercera alternativa. Hoy sí existe la posibilidad que Argentina se incorpore a la cláusula de nación más favorecida y se sume eventualmente a un nuevo programa en caso de existir en el transcurso de los próximos 10 años. Pero de alguna manera esa podría ser una de las discusiones de fondo. La otra, por ejemplo, es la situación vinculada al gasto, ¿no? Es decir, Argentina, economistas de diferente extracción ideológica, han puesto de mínima la alerta. Hoy lo vamos a hablar con Axel Kicillof, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero en su rol, además, no solo de economista, sino de ex ministro de Economía. Vamos a preguntarle también sobre esto a Kicillof, que es, bueno, el gasto sin reservas en el Banco Central o con pocas reservas en el Banco Central, quiero decir, sin el nivel de reservas a lo mejor necesarias para amparar ese gasto que necesita la sociedad. No es que quiere un espacio político, que necesita la sociedad. ¿Puede terminar en una distorsión cambiaria o existe ese riesgo de esa distorsión cambiaria? Bueno, es una incógnita, no lo sabemos, digamos. Algunos tienen algunos números, otros tienen otros. Lo que sí sabemos es que Axel Kicillof, cuando fue ministro de Economía, lo primero que hizo cuando generó esa expansión del gasto 2014-2015 fue primero o en realidad le diría más, cuando el kirchnerismo pensaba en el 2015-2019, empezaron una serie de correcciones macroeconómicas vinculadas a la energía, vinculadas al arreglo con organismos internacionales, vinculadas, por ejemplo, a lo que fue el arreglo con el CIAD y con el Club de París, vinculadas a algunas emisiones de deuda, y todo esto cuando la brecha era del 40%, no una brecha tan importante como la que hay hoy en la República Argentina. Bueno, el gobierno lo ha leído de esa manera. La oposición no. La oposición, evidentemente, con el amparo y la reacción política de Mauricio Macri, ha radicalizado el discurso con un objetivo claro. Por un lado, para Macri, tratar de poner al gobierno contra las cuerdas. Y por el otro, es un juego a dos bandas del expresidente. Bueno, marcarle mucho la cancha a Horacio Rodríguez Larreta. Pongámoslo de otra manera. Hoy el gobierno perdió las elecciones y parece que el discurso de Macri, el de Carrió, el de Patricia Bullrich,
el de Martín Tetaz, el de Paula Oliveto, etcétera, son los discursos que han generado una atracción en la sociedad que permitió a la oposición ganar las elecciones. Bueno, la verdad es que la lectura esa sería insuficiente cuando uno ve la cantidad de votos que sacaron. Ahora, si esto llegara a ser así y el peronismo tuviera una actitud en el 2023 similar a la que tuvo en 2019, donde Cristina Kirchner, la accionista mayoritaria, dice: yo puedo ganar, pero no puedo gobernar. O tal vez tampoco puedo ganar, digamos, esa discusión permanente de si Cristina sola ganaba o no, pero iba a tener dificultades para la gestión. Y hace un corrimiento hacia el centro, para decirlo muy rápidamente y muy sucintamente, y eso le permite al peronismo ganar las elecciones. Bueno, ese movimiento que Horacio Rodríguez Larreta lo viene preanunciando 8, 6, 4 años antes, es algo que el efecto sorpresa puede generarle, eventualmente, de ocurrir al peronismo, de recuperar esa cuestión más ecuménica, más heterogénea, un activo que hoy Macri le está cercenando preventivamente a Rodríguez Larreta. Es decir, si uno mira las declaraciones de Vidal, visiblemente disconforme con Larreta, cuesta entender por qué, pero es algo que se comenta ya casi a viva voz en Uspallata. Y con un discurso mucho más duro que el que había tenido en su momento, cuando reapareció después de mucho tiempo de silencio, uno lo que empieza a ver ahí es que la densidad política, el poder que había tenido de constructor Horacio Rodríguez Larreta empieza a deteriorarse en materia de discurso. La Vidal que pide la presidencia de la Cámara, aún Massa que le garantizó la gobernabilidad durante los 4 años que fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Es decir, no es a cualquiera que Vidal lo está rigoreando en público. Es a Sergio Massa, que supo ser garante de esa gobernabilidad en la provincia de Buenos Aires cuando ella era gobernadora. Y la situación muy pero muy categórica que ocurrió con la ley de etiquetado frontal, con la discusión de la ley de etiquetado frontal, que es claramente una reedición que un sector de Juntos por el Cambio quiere hacer de lo que fue aquel grupo A, que bloqueaba las iniciativas parlamentarias y que llegó a dejar sin presupuesto al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En este marco, Macri está, lo que generó la sorna de la vicepresidenta, dando clases y dando conferencias, entre otros lugares, o fundamentalmente en el Centro Adam Smith, cuyo director, Carlos Díaz Rosillo, un ex asesor de Donald Trump, hizo una declaración muy interesante porque, véala, que es la persona que lo convoca a Macri para dar esta conferencia y que habla ya, por esto la cuestión económica, la cuestión cultural, habla ya del neoliberalismo como algo virtuoso, reivindicando no al liberalismo, no reivindicando a las libertades solamente, a la apertura comercial, al libre mercado. Habla del neoliberalismo, algo que fue durante mucho tiempo por las experiencias fundamentalmente de los años 90, mala palabra en muchos sectores de la Argentina, lo reivindica a viva voz y por todo lo alto. Escuchemos a Carlos Díaz Rosillo, la persona que asesoraba a Donald Trump y que convocó a Macri para la conferencia. Y la idea de nuestro centro es exponer a los estudiantes a ideas de todo tipo de ideología, no solamente presentar un solo punto de vista, sino que tengan acceso a diferentes puntos de vista y le damos las herramientas para que ellos decidan cuál es la correcta. Yo creo que cuando vean los beneficios de las economías neoliberales, de la democracia, de la libertad económica, la libertad de prensa, la libertad de religión, creo que van a escoger de la manera correcta. Esto dice Carlos Díaz Rosillo. Cuando vean la ideología, las ideas neoliberales de la libertad, van a elegir de la manera correcta. ¿Qué significa? Que siempre en la última curva, hasta el momento, y sí, con la excepción muy notable de los cabezas de lista, tanto de la provincia de Buenos Aires como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Macri termina terciando siempre para el lado que quiere la dinámica ya no solo de PRO, sino de Juntos por el Cambio. Y esta es una situación que naturalmente la tiene que ver el gobierno, porque Macri es alguien que no convive muy bien con las tensiones de la democracia, pero también la tiene que ver Horacio Rodríguez Larreta. Porque si Macri, como dicen en su entorno, no está pensando en volver a ser presidente, seguro en lo que está pensando es en condicionar al máximo el programa eventual de gobierno de un potencial candidato como Rodríguez Larreta y las listas
a lo largo y ancho de la Argentina, aún habiendo perdido muy categóricamente Mauricio Macri en Córdoba y en Santa Fe. Es decir, da la sensación que está escindido de los resultados la posición pública de Macri, como por ejemplo la posición pública de Sturzenegger. Sturzenegger hoy publicó un tuit, que tal vez en un rato lo vemos, como si no hubiera habido gobierno de Cambiemos entre el 2015 y el 2019. Es una situación muy singular la que está atravesando la Argentina y que no es momento, me da la sensación, ni de ansiedades, ni de lecturas inmediatas, porque lo que se está cocinando parece tener una situación pública muy clara, pero de manera subterránea varias interconexiones. Arrancamos, hagan algo.